Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de identificación y evaluación de riesgo elementos del PCM. Buenas tardes en España y buenos días en Sudamérica. Espero ustedes se encuentren bien. A lo largo de este webinar expondremos lo que es la implantación y los objetivos de un PCM y principalmente particularizado al tema de identificación y evaluación de riesgo. Tienen ustedes un apartado de preguntas para poder ir escribiendo durante el transcurso de la ponencia las preguntas que les puedan ir surgiendo y al final de la presentación estaré encantado de intentar contestar a cada una de las cuestiones que pueden ir surgiendo. Aunque así mis compañeros la han puesto y la han anunciado esta información, de todas maneras, tras finalizar lo que es el webinar en el día de hoy, se le mandará un enlace con lo que es la presentación y la grabación específica de lo que es esta ponencia. Sin más dilación, empiezo con la ponencia y para el tema de aprovechar al máximo el ancho de banda, voy a desconectar la cámara durante lo que es el transcurso de la exposición y la conectaré una vez que estemos en el ruego de preguntas. Muchísimas gracias y empezamos. Bueno, como les decía, el webinar de hoy basa sobre un sistema de gestión de procesos, un Process Safety Management, y en particularmente sobre el elemento identificación y evaluación del riesgo. Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos. Ya hemos tratado los dos primeros puntos de estos objetivos que nos establecemos, ¿vale? Lo que es conocer qué es un sistema de gestión PCM y cuáles son las bases y los pilares fundamentales del sistema, lo hemos tratado en webinars anteriores. No obstante, haremos un breve recordatorio de los principales aspectos, ¿vale? Para aquellas personas que no hayan podido asistir anteriormente a otros webinars. Y después los últimos dos objetivos, el objetivo 3 será conocer los conceptos fundamentales generales del riesgo con carácter general y transversal a toda la metodología. Y por último, como gran objetivo y el principal objetivo de este webinar es la implantación de la sistemática en una organización. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo participar? ¿Qué debo implementar en mi organización para una correcta identificación y evaluación de riesgo? Hemos estructurado este webinar en 5 capítulos, 5 grandes puntos, que son primero, como decía, una introducción a qué es un sistema PCM, una breve descripción de cuáles son los pilares fundamentales de un sistema PCM, un tercer punto que serían los conceptos generales de identificación y evaluación de riesgo, cuáles son los puntos principales que debemos conocer relacionados con la identificación de evaluación de riesgo con carácter general. El punto 4 de este webinar, que es el más importante y el objeto del mismo, que es qué metodología de identificación y evaluación de riesgo, cómo debo implantar, qué fases debo haber, qué tengo que tener en cuenta a la hora de desarrollar mi sistemática. Y por último, un apartado de sumario y conclusiones y recordatorio de los principales aspectos o puntos más importantes que se hayan tratado durante el desarrollo del webinar. Sin más dilación, pasemos al primer punto, que es la introducción a un sistema PCM. Como breve introducción, comentar que a lo largo de la historia, ¿vale? Intrínsecamente a lo que son la presencia o la actividad industrial, intrínseca a ella, y dada la presencia de nuestras instalaciones de sustancias peligrosas, ya sean tóxicas, inflamables, corrosivas, comburentes, etcétera, y particularmente también a las condiciones de operación a las cuales se operan, a presión, a temperatura, etcétera, hay una capacidad o una potencialidad inherente de que se pueda producir un accidente. Esto ha hecho que a lo largo de la historia se hayan producido multitud de accidentes, algunos más significativos de otros, ¿vale? Como puede ser, por decir un nombre, algunos famosos, los de Piper Alpha, Bopap, etcétera, ¿vale? Que ha hecho que el estado del arte de conocimiento a través de las lecciones aprendidas que se ha ido aprendiendo o investigando a través de los accidentes que se ha ido produciendo, ha ido haciendo que se desarrollen metodologías a nivel mundial para evitar que esos accidentes que se han producido y otros que se pueden concatenar se produzcan. Esta experiencia ha hecho que desarrollen estas guías metodológicas que son las guías PCM. A nivel internacional hay diferentes guías, ¿vale? De reconocido prestigio, que todas buscan lo mismo, ¿vale? Que es como pone ahí en grande, porque es el objetivo fundamental de la metodología PCM, que es evitar accidentes. Todas buscan que se puedan provocar un accidente dentro de nuestras instalaciones. Cuando hablamos de accidentes graves, no de accidentes desde un punto de vista laboral o personal, sino lo que son accidentes de tipo industrial, ¿vale? Como decía, este desarrollo de metodología, pues hay metodología de la OSHA, americana, europea del Energy Institute, alguna canadiense, incluso metodologías propias que algunos operadores o industrias han ido desarrollando para implantar esos sistemas PCM
a su propia organización y a adaptarlo a la idiosincrasia propia de la empresa, ¿vale? Como decía, el principal objetivo de cualquier sistema PCM es prevenir que se produzcan accidentes, eventos peligrosos no deseados y con ello evitar que se produzcan accidentes en nuestras instalaciones, ¿vale? ¿Qué beneficios puede traer la implantación del PCM en nuestras instalaciones? Pues principalmente, y el punto más importante, es evitar accidentes en nuestras instalaciones. Pero asimismo, si evitamos que se materialicen accidentes de tipo industrial en nuestras instalaciones, colateralmente estamos reduciendo la posibilidad de que se produzcan lesiones o muertes de nuestras personas, con lo cual también estamos aumentando la seguridad de nuestras instalaciones desde el punto de vista, vamos a llamarlo, de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Reduce las pérdidas financieras, también tiene una ventaja desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Ante la evitar accidentes, se reduce el número de accidentes e incidentes en nuestras organizaciones, con lo cual tenemos una mayor disponibilidad de esas instalaciones y con lo cual la producción de la misma no se ve deteriorada por una parada ante un accidente o un incidente que se pueda producir. También es importante que uno de los mayores prescriptores de estas metodologías suelen ser las empresas de seguros. La implantación desde el punto de vista de un sistema PCM en nuestras organizaciones hace que la garantía de la seguridad en nuestras instalaciones aumente y así con ello disminuya lo que es la prima de seguros, ¿vale? Las aseguradoras consideran un aspecto importante la gestión de la seguridad de procesos como un punto fuerte a la hora de determinar la prima de los seguros, ¿vale? Y por último, también otro aspecto importante a tener en cuenta es que si no tenemos accidentes, tenemos otro beneficio de carácter intangible, como puede ser daño a imagen corporativa. No saldremos en los medios con accidentes que se hayan producido. Nuestra imagen corporativa no se verá dañada por imágenes en televisión que estén vinculadas a nuestra empresa, a nuestro logo, a la materialización de un accidente, etcétera. Con lo cual, también de esa manera evitamos que la imagen corporativa de la empresa se vea dañada por la materialización de un accidente. En resumen de este punto, la experiencia de accidentes industriales que han ido ocurriendo a lo largo de la historia ha hecho que se desarrollen diferentes metodologías, todas de ellas válidas para el desarrollo de la implantación de un PCM, que lo que van buscando y el objetivo final es evitar que se produzcan accidentes. La implantación de este sistema conlleva una serie de ventajas a la organización, tanto de tipo económico como corporativo, como incluso reducir el número de víctimas como consecuencia de los accidentes. Como decía, hay diferentes metodologías a nivel internacional que han desarrollado diferentes esquemas de desarrollo de lo que es una metodología PCM, ¿vale? Pero todos comparten lo mismo. PCM, el objetivo es reducir los accidentes y tiene una gran potencialidad en la mejora de la industria química, ¿vale? Todas comparten ese objetivo transversal, que es la reducción de accidentes graves y la mejora de la industria continua. Y cualquier metodología basada en PCM o que desarrolle el PCM, sea independientemente del organismo internacional que lo haya desarrollado, ¿vale? Se basa en 4 conceptos básicos que aparecen ahí. Un primer concepto que es comprometerse con la seguridad de procesos, es decir, el compromiso de mi organización en aumentar la seguridad de procesos de nuestras instalaciones. Un segundo concepto importante y que será el cuerpo de este webinar, que es entender los riesgos y los peligros, ¿vale? Debemos conocer qué puede pasar en nuestras instalaciones y entenderlo para después pasar al tercer concepto que aparece reflejado, que es gestionar los riesgos. Necesito conocer, identificar y evaluar qué puede pasar en nuestras instalaciones para después poder gestionar el mismo. Es difícilmente cualquier cosa, riesgo o peligro que no tenga identificado, difícilmente lo podré gestionar a posteriori. Y por último, como hemos visto, y es un concepto del que base propiamente intrínseco de la metodología PCM, aprender de la experiencia. Los incidentes o accidentes que puedan ocurrir a lo largo de la historia y una vez en tanto en nuestras instalaciones como en otras instalaciones similares, nos pueden servir para mejorar nuestro sistema, implementar medidas y hacer que no se vuelvan a materializar propiamente en la instalación en la que ocurre o en instalaciones similares. Como decía, hay diferentes metodologías a nivel internacional para el desarrollo e implantación de un PCM en una organización, pero siempre con estos 4 bloques. Ahora mismo, estos 4 bloques que aparecen aquí están basados en la metodología del Energy Institute y si veis, son totalmente coincidentes con los 4 conceptos fundamentales. Liderazgo en seguridad de procesos, pues coincidente con el que hemos visto anteriormente de estar comprometido con la seguridad de procesos. Identificación y evaluación de riesgos, entender y conocer nuestros riesgos. Gestionar los riesgos, el apartado que hemos visto antes del concepto fundamental de cualquier metodología PCM, que es gestión de riesgos.
Y por último, el otro concepto fundamental era aprender de la experiencia, pues el Energy Institute desarrolla un cuarto bloque que es revisión y mejora, que va basado tanto en el tema de investigación de accidentes, que aprendamos de qué ha pasado en los accidentes que se hayan podido producir, así como en la mejora continua del sistema mediante sistemas de auditoría, etc. ¿Vale? Estos cuatro son los cuatro bloques fundamentales sobre los que se sustenta cualquier sistema PCM. Para cada uno de estos bloques, el sistema establecerá lo que se llaman elementos o pilares, que son cada una de las capas del queso que vemos a continuación. Cada bloque desarrollará unos elementos, unos pilares que hay que desarrollar y que contendrán la información y qué debo desarrollar dentro de mi organización para el control de la seguridad de procesos referente a ese bloque. Como vemos aquí, pues por ejemplo, para el primer bloque tenemos 5 elementos de desarrollo. El bloque 2, que es el que nos atañe de identificación y evaluación de riesgo, pues contempla 2 elementos o 2 pilares que ahora veremos de manera pormenorizada en una transparencia posterior. El bloque más importante, que es el de gestión de riesgo, que contempla 11 elementos, y el tema de revisión y mejora, que contempla 2 elementos específicamente. Para que se produzca un accidente, como aparece ahí, tienen que fallar todas las capas de mi sistema, tienen que fallar todos mis elementos. Cuanto más robustas sean cada una de estas capas, más difícilmente podré encontrar un hueco en la capa de queso, por decirlo de alguna manera, que haga que se materialice o encuentre todos los agujeros alineados y se produzca el accidente. Con lo cual queremos un sistema robusto, unos elementos robustos que hagan que sea una capa no permeable para que el accidente no pueda pasar a la siguiente capa de protección. Como decía, en el bloque 2, que era identificación y evaluación de riesgo, tenemos 2 principales elementos. Uno que es identificación y evaluación de riesgo y el otro que es documentación, registro y gestión del conocimiento. El número 2, el elemento número 2 de este bloque, documentación, registro y gestión del conocimiento, basa principalmente en la información que debe tener la organización relacionada con sus procesos. Es decir, qué PNIs tengo, qué información de seguridad de proceso tengo, qué registro para el control tengo, qué conocimientos tengo de lo que puede pasar dentro de mi organización, para que un punto importante a la hora de identificar la evaluación de riesgo es la información de partida que tengo de nuestras instalaciones. Es decir, qué documentación previa tengo para poder evaluar, identificar y evaluar los riesgos de nuestras instalaciones. Sin más dilación, entremos en el tema específico que nos atañe en el día de hoy, que es identificación y evaluación de riesgos y este pilar fundamental. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, veamos principalmente los conceptos generales relacionados, como decía, en el tema de gestión del riesgo, ¿vale? Identificación y evaluación de riesgo. ¿Qué dos objetivos generales plantea este elemento? Pues bueno, ¿qué buscamos? Establecer un proceso sistemático para identificar, analizar y gestionar los riesgos que puedan generarse o puedan surgir dentro de mi organización. Con lo cual, si quiero un proceso sistemático, tengo que desarrollar una sistemática que me diga cómo debe ser mi metodología para identificar, analizar y gestionar los riesgos que tengo dentro de mi organización. Con lo cual, ese proceso sistemático será muy importante a la hora de identificar y evaluar los riesgos. ¿Y con qué objetivo? Garantizar que todos los riesgos de las instalaciones, empleados, el público, el medio ambiente se controlan adecuadamente dentro del margen de tolerancia del riesgo de la organización o de aquello que reglamentariamente haya determinado el órgano competente en cada caso, la administración en cada caso o alguna norma de reconocido prestigio que queramos cumplir. Con lo cual, lo que intentamos es garantizar que los riesgos se controlan, ¿vale? Tanto para las instalaciones, los empleados, el público y el medio ambiente, para todas las tipologías de receptores vulnerables, ¿vale? Como concepto general también de identificación y evaluación de riesgo, cualquier instalación industrial inherente a lo que es propiamente su actividad tiene sustancias de tipo tóxico, peligrosa, corrosiva, comburente, explosiva, diferentes tipologías de características de peligrosidad de las sustancias, las cuales operan en diferentes condiciones de presión, temperatura, ¿vale? Que las mismas, intrínsecamente las mismas, y a esas condiciones de operación, hace que exista un riesgo intrínseco de que se materialice un accidente, ¿vale? En nuestras instalaciones. Dentro de los riesgos, lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de accidentes pueden darse en nuestras instalaciones. Con carácter general, en una instalación industrial, pues tendremos diferentes tipologías de accidentes o escenarios finales, como serán el pool fire, lo que es un incendio del charco, el jet fire, un dardo de fuego,
flash fire o nube inflamable, todo lo relacionado con, todo lo relacionado con lo que es una bleve, ¿vale? Una evaporación súbita de un gas a presión licuado, un boilover, ¿vale? Nube tóxica o sobrepresión. Estos son los efectos finales y que cuando hagamos la identificación de peligros, serán los efectos finales que tengamos en cada uno de los accidentes que se puedan producir, ¿vale? Pero lo que estamos buscando, y como dice el título del webinar, es identificación y evaluación de riesgo. Lo primero es que, como concepto general, ¿qué es el riesgo? Pues el riesgo es la probabilidad que se produzca un efecto específico en un periodo de tiempo y en determinadas circunstancias. ¿Qué ventaja introduce este concepto del riesgo a la hora de la identificación y evaluación? Pues que combina dos factores importantes, que por un lado son las consecuencias, la severidad desde que se produzca el accidente, y por otro lado, la probabilidad de ocurrencia de ese accidente, ¿vale? Con lo cual son dos factores que van intrínsecamente relacionados en el cálculo y estimación del riesgo y que, como veremos posteriormente, podremos actuar sobre cada uno de esos dos factores. ¿Con qué objetivo? Pues en la búsqueda de la mayor seguridad. Intentamos que cuanto nuestro riesgo sea el menor posible, buscando la mayor seguridad de nuestras instalaciones, ¿vale? Pero sabemos que nuestros recursos materiales, humanos y económicos son limitados, con lo cual, como veremos posteriormente, tendremos que priorizar y determinar dónde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos a la hora de identificar y evaluar los riesgos en nuestras organizaciones, ¿vale? Y con la premisa de que el riesgo cero no existe. Podemos reducir mucho nuestro nivel de riesgo en las instalaciones, podremos poner muchas medidas para limitar consecuencias, para reducir la probabilidad, pero nunca conseguiremos que el riesgo se resista, con lo cual siempre habrá latente una posibilidad de que se materialice en un accidente dentro de las instalaciones. Lo que vamos a intentar es buscar, como decía en el punto 2, la mayor seguridad y tender lo máximo posible en el estado del arte y con teniendo en cuenta los recursos materiales y humanos limitados, tender a que el riesgo cero lo máximo posible. ¿Cuáles son las fases de una etapa de evaluación? Pues lo primero es conocer qué vamos a evaluar, qué sistema es el que queremos evaluar para hacer una correcta identificación de peligro. ¿Qué es lo que puede pasar dentro de mis instalaciones? Ahí en esa identificación tendremos que determinar cuáles son los peligros inherentes a la planta, a la unidad o al sistema que estemos evaluando, ¿vale? Y a partir de ahí pasar a las siguientes fases de las etapas de la evaluación de riesgo, que será estimar por un lado la probabilidad y, por otro lado, estimar las consecuencias. Como hemos visto anteriormente, el concepto de riesgo estimaba o contemplaba lo que era principalmente dos conceptos, probabilidad y, por otro lado, consecuencia, con lo cual, una vez identificados esos peligros, debemos hacer una estimación de la probabilidad del peligro y la consecuencia de que se materialice ese peligro. Una vez calculados esos dos factores, hacemos lo que es la evaluación de riesgo y compararemos con los criterios de tolerancia de nuestra compañía o de carácter reglamentario que existan. Si vemos que el riesgo que nos ha salido en esa evaluación de riesgo es tolerable, pues daremos fin y terminaremos ahí lo que es nuestro análisis de riesgo. En el caso de que determinemos que nuestro riesgo no es tolerable o nuestro riesgo es alto o superior a lo aceptable en nuestra organización o reglamentariamente, pues tendremos que hacer modificaciones en la fase inicial del sistema para volver a entrar dentro de otra vez lo que es el esquema. Es decir, describimos nuevamente el sistema con las medidas que hayamos implantado, tanto desde el punto de vista de reducción de la probabilidad como de reducción de las consecuencias. Volveremos a identificar los peligros y volveremos a entrar en la metodología hasta ver si nuevamente el riesgo es no aceptable o, en cambio, hemos conseguido reducir el valor de riesgo hasta un nivel tolerable o aceptable para nuestra organización, ¿vale? Como decía, esta etapa de evaluación de riesgo busca principalmente evaluar el riesgo para ver si nuestro riesgo de nuestras instalaciones y de los peligros que hemos identificado es tolerable y, en el caso de que no lo sea, proponer medidas preventivas, ¿vale? Intentando que bajen las probabilidad de ocurrencia de ese accidente, de ese peligro que hemos identificado, o proponer medidas de mitigación que van enfocadas a disminuir las consecuencias o la severidad de que se produzca el accidente. Si bajamos cualquiera de los dos factores del producto que da igual al riesgo, estaremos intrínsecamente bajando el nivel de riesgo. Con lo cual, toda la metodología de análisis de riesgo va enfocado a lo que es identificación de medidas preventivas para disminuir la probabilidad de ocurrencia del accidente o medidas de mitigación para evitar que se produzca el accidente y las consecuencias asociadas al mismo.
Estos son los principales conceptos generales para cualquier metodología de análisis de riesgo, ¿vale? Veamos cómo implantamos, en base a las metodologías PCM, una metodología idónea de identificación y evaluación de riesgo en nuestras instalaciones. Como siempre, en estos casos, me gusta siempre poner un ejemplo de algún accidente que determine la necesidad de implantar este elemento en una organización, y en este caso he seleccionado el accidente de gas de Langford en Australia. El mismo ocurrió el 25 de septiembre de 1998 y fue una explosión y un incendio posterior en las instalaciones de procesamiento de gas de Langford en Australia. En estas plantas eran 3 plantas de procesamiento de gas y una de estabilización de hidrocarburos, y se trataban los hidrocarburos líquidos y gaseosos que venían de la parte de extracción de offshore que hay en la bahía cercana, ¿vale? Durante el proceso de procesamiento, pues se extraía el GLP en contracorriente en un intercambiador, ¿vale? Y en una de las contracorrientes, que como había como su nombre indica, una diferencia de temperatura de la corriente fría o caliente. Se produjo el paro de una de las bombas del fluido caliente, que dura 4 horas, y esto hizo, ¿vale?, que la temperatura en el intercambiador bajara de manera drástica. Viendo los operadores que había bajado mucho la temperatura en este intercambiador, se decidió arrancar de nuevo la bomba que daba suministro en el fluido en contracorriente caliente, y se produjo el fallo del intercambiador, produciéndose una nube de gas que posteriormente encontró un punto caliente y se produjo la deflagración de la misma y el incendio de parte de las instalaciones. Esto conllevó la destrucción de la planta de separación y de las otras 2, ¿vale? Como he dicho, eran 3 plantas de extracción de gases licuados del petróleo y una de estabilización de hidrocarburos. Fallecieron 2 trabajadores y 8 resultaron heridos. Y además tuvo una gran importancia económica, dado que se interrumpió el servicio de suministro de gas a la zona de influencia de lo que eran las centrales, porque estas 2 plantas se dedicaban a dar servicio tanto a casas como a industrias que estaban en el entorno, ¿vale?, de suministro de gas desde su propia producción, con lo cual obligó a que incluso la paralización de esas actividades hicieran que los trabajadores volvieran a casa y el paro de esa actividad. Como consecuencia de la investigación, uno de los puntos que se determinó fue que no se había hecho un estudio de análisis de riesgo, no se había determinado ese peligro que podía ocurrir como consecuencia del paro de la bomba, no se había identificado ese peligro y las posibles consecuencias que podía traer sobre las instalaciones y la materialización de un accidente este paro de la bomba. Con lo cual, como hemos dicho anteriormente, si no tengo identificado el peligro, si no lo he evaluado, difícilmente lo puedo gestionar, ¿vale? Asimismo, también se tenía en cuenta de que había fallos desde el punto de vista de información de los operadores, se habían retirado operadores a otra planta, con lo cual la supervisión era menos continua de la necesaria, etcétera. Pero lo principal es que los operadores no podían operar, ni estaba descrito en el manual de operación, porque no se había identificado ese peligro y no se había evaluado, con lo cual no se tenía constancia de que podía ocurrir esa problemática si se paraba el flujo de fluido caliente en lo que es el intercambiador. Veamos, previamente dicho, cuál es la sistemática de implantación en elementos de la organización, ¿vale? A la hora de definir una sistemática de identificación y evaluación de riesgo en nuestras instalaciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es definir el alcance de aplicación de la metodología, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos tener en cuenta a la hora de identificar evaluación de riesgo en nuestras instalaciones? Este puede ser de carácter transversal y cumplir diferentes disciplinas. En la que nos ocupa principalmente ahora es la seguridad industrial y el tema de la seguridad de procesos, pero se puede complementar dicha metodología con otros aspectos transversales como medio ambiente, estrategia y planificación, reputación y gobierno, financiero, ¿vale? Todo el tema de identificación y evaluación de riesgo, definir en esta fase a qué le vamos a aplicar la identificación y evaluación de riesgo y sobre qué ámbito va a ser nuestra sistemática. Una vez hayamos definido sobre qué vamos a aplicar esta metodología, el siguiente fase es definir quién es el responsable de la aplicación de la sistemática. Es decir, quién es responsable de ponerla en marcha, cuándo debo poner en marcha la aplicación de la sistemática que vamos a definir. Y también definir dentro de la organización las responsabilidades y obligaciones del personal de la compañía. Qué funciones, qué roles van a determinar o van a desempeñar cada uno de los participantes de la organización relacionados con la metodología que estamos desarrollando, ¿vale? Primero, definir un responsable y segundo, designar las responsabilidades y obligaciones del personal de la compañía. Una vez tenemos definido
¿A dónde lo vamos a aplicar? ¿Y quiénes son los responsables? El tercer paso es definir una matriz de riesgo y criterios de tolerancia. Queremos conocer, en primer lugar, cuál es nuestra matriz de riesgo y cuáles son los criterios de tolerancia. Principalmente porque, como hemos visto antes en el proceso y en la etapa de evaluación de riesgo, al final, una vez que evalúe el riesgo, tendré que decidir si mi riesgo es tolerable y ahí termina mi etapa de evaluación, de identificación y evaluación de riesgo, o por el contrario, mi riesgo no es tolerable, ¿vale? Y tendré que introducir medidas para hacer que el nivel de riesgo baje e intentar hacerlo tolerable. Las matrices de riesgo las definen propiamente las compañías, ¿vale? Pueden ser, o hay algunas también de carácter institucional o de, digamos, de órganos competentes, pero principalmente lo que, como hemos visto, el concepto de riesgo es probabilidad por consecuencia, frecuencia por severidad. Tendremos que definir en nuestra matriz cuáles son los valores de entrada de lo que son valores de frecuencia y a la vez definir valores de severidad de las consecuencias para un peligro que estemos evaluando. Esta matriz suele ser de carácter cualitativo y pueden ser conceptos del tipo de que aparecen ahí reflejados, pues en carácter de frecuencia, pues frecuencia de años, meses, horas, alta, media, baja. En tema de severidad, pues parámetros como número de muertes, pérdidas económicas, kilogramos de sustancia, accidente de categoría 1, 2, 3. Y el tema de concepto de riesgo, pues número de muertes años, euros perdidos por meses, kilogramos de sustancia fugada hora, alto, medio, bajo, ¿vale? Como digo, es una matriz de tolerancia o de comparación de riesgos de mi organización en el cual cuando entremos en la misma determinaremos si nuestro valor de riesgo es aceptable, no aceptable o tendremos una zona intermedia de riesgo alar que es donde podemos actuar y reducir el riesgo tanto como sea razonablemente posible, tanto desde el punto de vista de razonable de implantación de medidas económicas como del estado del arte. Esta matriz nos permitirá también de manera, digamos, cualitativa hacer un primer screening, como veremos después posteriormente, porque como hemos dicho, los recursos de nuestra compañía son limitados y deberemos ver dónde focalizar los esfuerzos, tanto humanos, materiales como económicos, a la hora de identificar y evaluar el riesgo. Asimismo, también tendremos que definir los criterios de tolerancia, que son valores específicos para determinar en los valores cuantitativos de evaluación de riesgo si nuestro criterio es aceptable o no, ¿vale? Identificado el ámbito de aplicación, personas responsables y nuestros criterios de tolerancia de riesgo y matriz de riesgo, el siguiente paso es determinación de criterios para la aplicación de una metodología. Es decir, ¿cuál es la finalidad de nuestra identificación de riesgo? Pues garantizar la evaluación de todas las fuentes de peligro, ¿vale? Tanto de instalaciones existentes, es decir, las instalaciones que ya tenemos, ¿vale? Y que por cualquier motivo no hayan sido anteriormente analizadas, puede ser que tengamos una instalación antigua y no hayamos hecho un proceso de identificación y evaluación de riesgo, con lo cual debemos meterla en el proceso de identificación o evaluación, o incluso reevaluación de análisis previo. Es decir, normalmente las guías de reconocido prestigio te dicen que los análisis de riesgo cada 5 años deben ser revalidados porque las metodologías cambian, los programas de cálculo se mejoran y entonces es bueno revalidar esos análisis previos que habíamos hecho para ver si siguen siendo vigentes o por el cambio son susceptibles de algún tipo de implementación de medidas. Con lo cual, intentamos garantizar que hemos evaluado y gestionado las 9 fuentes de peligro y también para nuevas instalaciones, ya sea por introducción de nuevos equipos, nuevos procesos o modificación de los existentes. Con lo cual, el objetivo final es tener identificado y evaluado todos los riesgos de nuestras instalaciones, los ya existentes y aquellos que en el futuro puedan aparecer como consecuencia de nuevas instalaciones, equipos, procesos, sustancias, etc. Pero como decía, los recursos de nuestra organización son limitados, con lo cual debemos hacer un screening, realizar una programación de cuáles son los primeros análisis de riesgo que debo evaluar en base a qué. Pues a la potencialidad de las instalaciones, a la vulnerabilidad del entorno, por ejemplo, las consecuencias, a históricos de accidentes e incidentes de nuestras instalaciones o de instalaciones del sector que hagan que tengamos que focalizar ese análisis de riesgo. Como decía, en la matriz que hemos visto anteriormente nos puede servir también para este primer screening. Como es una metodología o cualitativa, nos permite a grosso modo y de manera sin emplear muchos esfuerzos, determinar y priorizar cuáles son los
peligros que debo evaluar y sobre cuáles tengo que focalizar mis esfuerzos, ¿vale? Con lo cual, lo primero que tengo que tener para la metodología, la identificación y evaluación de riesgo es que quiero conocer todas las fuentes de peligro y evaluarlos, tanto existentes como los futuros. Una vez esto, el siguiente es qué metodología voy a utilizar para evaluar los riesgos de la instalación concreta que he determinado. Pues esta metodología y el alcance de la evaluación de riesgos dependerá de las características de las instalaciones y del objetivo perseguido. ¿Hay una mejor tecnología o una mejor metodología que otra? No. Habrá una tecnología o una metodología mejor que otra dependiendo de las características de las instalaciones y de los objetivos perseguidos que voy, valga la redundancia, persiguiendo con el proceso de identificación y evaluación de riesgo. Tenemos técnicas cualitativas, semi-cuantitativas o cuantitativas. Con carácter general, pues tendremos muchas metodologías y entre ellas algunas de las que se muestran a continuación. Pues de carácter el what if, el checklist, el análisis de alcances y consecuencias, la realización de un HAZOP, un HACCP, un bowtie, un FMA, un árbol de fallo. Como digo, ninguna ni mejor ni peor, depende del alcance que esté buscando y del objetivo que esté persiguiendo con la identificación y la evaluación de riesgos de nuestras instalaciones. Para poner un poco a manera de resumen, ¿qué metodología utilizar en cada caso o qué voy buscando con la aplicación de esa metodología? Tenemos esta siguiente figura. La que aparece en el centro es la metodología bowtie, en la cual se identifican por un lado causa y por otro lado consecuencia, con lo cual al aplicar esa metodología podré detectar medidas o controles o barreras, como define la metodología, para mitigar las consecuencias y también controles o medidas para mitigar las causas o la probabilidad. Por el lado de identificación o de actuación sobre las consecuencias, pues tenemos HAZOP, el HACCP, el what if, listas de chequeo. Por el lado de la determinación de consecuencias, por el BRAP, el edificio, los FERA o el estudio de alcance y consecuencia para la determinación de consecuencias. Para la determinación global del índice de riesgo, tanto de probabilidad como consecuencia de manera cuantitativa, el QRA. Evalúa los valores cuantitativos de probabilidad, de consecuencia y determinación del valor de riesgo de nuestras instalaciones o del conjunto de identificación de peligros que hayamos hecho y lo comparará con nuestro criterio de tolerancia a riesgo que hayamos definido o que la administración haya definido en este caso, ¿vale? Con lo cual, dependiendo de qué voy buscando en el objetivo de identificación de riesgo, utilizaré una metodología u otra para actuar sobre las causas y la probabilidad o actuar sobre las consecuencias y la severidad de que se produzca el accidente. La siguiente fase, pues sabemos ya o tenemos definido qué metodología vamos a utilizar en base a los criterios que hayamos determinado y el alcance que vayamos buscando. Normalmente para la determinación de esa metodología suele haber una pregunta, una especie de checklist que te permiten determinar cuál es el alcance de lo que estoy buscando y así entrar por una metodología u otra. El siguiente paso es quién va a formar parte de ese equipo de análisis de riesgo, con lo cual debo determinar qué cualificación debe tener el personal en mi organización que forme parte de los estudios y qué conocimientos debe tener para participar en los estudios y el análisis de riesgo que realice mi organización. Asimismo, es muy importante formar a líderes de equipo y personas dentro de mi organización que conozcan las técnicas de identificación y evaluación de riesgo y los criterios de tolerancia de riesgo que defina la compañía en su metodología y los criterios de tolerancia de riesgo establecidos a nivel reglamentario, ¿vale? Con carácter general, pues siempre debe haber un experto en ese equipo de evaluación o de análisis de riesgo con conocimiento en la metodología empleada de análisis de riesgo, conocimiento en HAZOP o en QRA o en bowtie, dependiendo de la metodología que utilicemos, siempre debe haber una persona que tenga conocimiento en esa metodología. Y en torno a esa persona que será el líder del equipo participarán otros intervinientes relevantes en otros campos del proyecto de la organización, como puede ser operaciones, mantenimiento, ingeniería, seguridad, en cada una de las disciplinas que se pueden ver afectados en la identificación y evaluación de riesgos para que no solamente se conozca lo que es la metodología, sino aparte se tenga conocimiento de cómo opera la planta, cuáles son los medios de seguridad existentes, cuáles son las condiciones de operación, qué mantenimiento se le hace a los equipos y así se haga, por decirlo de alguna manera, un brainstorming y se aporte todo el conocimiento, el máximo conocimiento de las instalaciones. Porque si se nos escapa algún peligro en esta fase de identificación y evaluación, difícilmente lo podremos gestionar, ¿vale?
Una vez tengamos definido el criterio y quiénes son los participantes en la metodología y los participantes, ¿vale? Pasemos propiamente a lo que es la identificación e evaluación de riesgo y el informe de documento de análisis de riesgo. Este documento debe tener en consideración de que todas las sustancias, productos, reacciones y fuentes de peligro, tanto internas como externas, deben ser analizadas, evaluadas y proponer la correspondiente medida en el caso que sea necesario. Debe analizarse todos los elementos vulnerables del entorno, personas, bienes y medio ambiente. Como hemos visto incluso en el alcance, estaba la seguridad de proceso y la seguridad industrial, y otro de los aspectos transversales al alcance de la metodología era la parte medioambiental, con lo cual no es de extrañar que aquí como receptor vulnerable aparezca la parte medioambiental. Debemos tener en consideración también los posibles fallos que se puedan producir en nuestras instalaciones, de tipo técnico y de funcionamiento de equipo, o de fallos de contención de la sustancia, incluso fallos de sistemas auxiliares, fallos de vapor, fallos de corriente, blackout. Tener en cuenta qué pasa en mis instalaciones, cuál es el riesgo de que me falle el fallo de suministro de aire en mis instalaciones y aguas abajo, a ver qué consecuencia puede tener el ámbito. Tener en cuenta los parámetros fuera de control de los límites, no solamente como veremos ahora, y con esto pasa a la siguiente transparencia, no solamente tener en cuenta la operación normal de las instalaciones, sino tener en cuenta también la puesta en marcha. Es un punto crítico en la operación de nuestras instalaciones, la puesta en marcha de nuestras instalaciones. La parada de emergencia, que se produzcan los parámetros de límites fuera de control y haga que tengamos que hacer una parada de emergencia. ¿Qué riesgo entraña eso a nuestras instalaciones? ¿Los tenemos gestionados? ¿Hay algo que no entendemos o que no tenemos identificado y que se nos puede ir y provocar un accidente? Incluso la parada programada. No todo tiene que ser una parada de emergencia, sino nuestras instalaciones son susceptibles de paradas programadas para tareas de mantenimiento, inspección, etcétera, que tenemos que contemplar e identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a esas actividades. Tener también causas relacionadas con el diseño, construcción y gestión de la seguridad, de temas de conocimiento de manuales, qué se ha considerado en el diseño, cómo se ha hecho la construcción, etcétera. Riesgos externos de tipo natural, ya sea inundaciones, terremotos, etcétera, como efecto dominó. La existencia de una instalación industrial cercana a la nuestra puede ser que nos genere un accidente grave dentro de nuestras propias instalaciones, con lo cual el efecto dominó de esa planta aledaña a la nuestra debemos considerarlo, qué riesgo, qué peligros introduce y evaluar el riesgo de que se produzca un accidente en nuestras instalaciones. Incluir también intervenciones no autorizadas, actos de sabotaje, por ejemplo, o lecciones aprendidas de lo que son accidentes que hayan podido ocurrir en otras plantas del sector o incluso en nuestras propias instalaciones, que veamos que un accidente, un incidente se ha materializado con mucha recurrencia y debemos identificarlo, evaluarlo y debemos contemplarlo en nuestro análisis de riesgo, ¿vale? Todos estos aspectos debemos tenerlo claro a la hora de analizar y evaluar los riesgos de nuestras instalaciones. ¿Con qué objetivo? Pues definir medidas, ¿vale? El objetivo es, si nuestro riesgo es no tolerable, definir medidas para intentar eliminar el riesgo, si es posible, prevenir su ocurrencia, con lo cual estamos actuando sobre la probabilidad, controlar el riesgo o mitigar el riesgo, actuar sobre las consecuencias. Cualquier medida debe ir enfocada a cualquiera de esos 4 elementos que tenemos determinados en esta tabla. Eliminarlo, prevenirlo, controlarlo o mitigarlo. ¿Cómo se van a establecer estas acciones correctoras? Pues se deberá definir un responsable de implantación, un plazo de implantación de la misma, un seguimiento de la implantación y cuándo se ha implantado, cuándo se ha dicho que se iba a implantar y cuándo se ha implantado, y una evaluación de la eficacia. No nos vale una medida si la hemos definido, le hemos asignado un responsable, la hemos implantado, pero después vemos que la eficacia no es la correcta, con lo cual el nivel de riesgo que planteábamos reducir no es el que habíamos dicho, con lo cual tendremos que coger e implementar otra medida para garantizar que la reducción del riesgo que necesitamos para volverlo tolerable es el correcto. Estas son las fases a la hora de desarrollar la sistemática de evaluación, de identificación y evaluación de riesgo en nuestras instalaciones. ¿Cómo lo implementamos? Pues principalmente en 5 fases. Una fase 1 que haga que se haga un análisis de diagnóstico de la situación de la compañía. Cómo es la idiosincrasia de la compañía, qué personas tiene a su disposición, qué metodología de análisis de riesgo tiene previamente, cuál es la cultura de seguridad implementada en la misma, cómo es de reactivo el personal a la hora de esta identificación. En base a ese análisis y diagnóstico,
Se hace para el desarrollo de la sistemática y de identificación y evaluación de riesgo con el objetivo de que el desarrollo de la sistemática que se implanta no solo cumpla con los criterios definidos por PCM, sino que después vaya a ser llevado a la práctica propiamente en la organización y sea lo más fácil de asimilar dentro de la cultura de seguridad de procesos de las instalaciones. Con lo cual, esa sistemática debe adaptarse lo máximo posible a la idiosincrasia propia de la compañía en la cual se va a implementar, ¿vale? Una fase 3, una vez desarrollada la metodología, que es la formación e información del personal. Es decir, vamos a difundir entre el personal de la compañía cuál es la metodología que se ha desarrollado, cuáles son los objetivos, cuál es el alcance de la misma, cuáles son las metodologías y análisis de riesgo que se han propuesto, cuáles son los criterios para definir entre una y otra y dar a conocer y difundir al personal esta metodología con el objeto de que se asimile y se introduzca dentro de lo que es la cultura preventiva de las instalaciones y de la compañía. Y una fase 2 formativa que, como hemos dicho, era primordial que dentro de cualquier identificación y evaluación de riesgo, cuando se esté abordando, haya personal que tenga conocimiento y esté capacitado en las técnicas de identificación y evaluación de riesgo, con lo cual se deberán formar equipos y participantes en las diferentes disciplinas que se hayan determinado que se van a utilizar, ya sea de tipo ASO, URA o BRA, dependiendo del objetivo de la metodología, disponer siempre la organización de personal con cualificación y conocimiento sobre las técnicas de identificación y evaluación de riesgo. Una vez desarrollado esta tercera fase de capacitación, pues pasamos previamente a la fase 4, que es la implementación de la sistemática en la organización. Como hemos dicho, los recursos tanto económicos, humanos y materiales dentro de nuestra organización son limitados, con lo cual debemos definir cuáles son, en primer lugar, cuáles son los elementos susceptibles de evaluarlos, ¿vale? Definir todos aquellos elementos que tanto instalaciones, equipos, incluso cambios organizativos dentro de nuestro organigrama, identificar cuáles son las instalaciones, equipos y personas que deben ser susceptibles de la identificación y evaluación de riesgo. Sobre esa totalidad de elementos que son susceptibles, deberemos definir un programa de realización de evaluación, es decir, priorizar con el objeto de ver cuáles son más críticos, ver cuáles implementan mejoras en la organización y analizar esos en primer lugar, ¿vale? Con lo cual debemos definir un programa a largo plazo con el objetivo de tenerlos evaluados todos, las instalaciones y equipos y cambios organizativos, pero priorizados en el tiempo. Y esa tercera etapa, que será la etapa 3 de la fase 4, que será ir realizando de manera progresiva el planning que hemos implementado en nuestra organización con el objeto de tener todas las instalaciones evaluadas. Una vez tenemos definida la sistemática y pasado lo que es todos los equipos e instalaciones necesarias y la definición del programa, empezamos a cumplirlo y podremos hacer lo que es el seguimiento de cómo va funcionando nuestra metodología dentro de nuestra organización, ¿vale? Lo que son definición de KPI de seguimiento de este elemento, ¿vale? ¿Qué elementos es que KPI puede desarrollar? Pues uno que puede hacerse es el cumplimiento de la programación de las evaluaciones. He dicho que me hago un programa 5 años, que voy a revalidar en 5 años todos los análisis de riesgo de instalaciones existentes y ver si estoy cumpliendo con la programación que se ha dicho, ¿vale? Implementación de medidas definidas. No solamente vale identificar, hacer la identificación y evaluación de riesgo y proponer medidas. Tengo que saber que las he propuesto y que las he implementado, ¿vale? Con lo cual tengo que ver si estoy cumpliendo con el programa de implantación de medidas que hemos desarrollado, ¿vale? Y garantizando así que el nivel de riesgo de nuestras instalaciones está bajando, ¿vale? O incluso otro KPI puede ser investigación de accidentes donde se ha determinado que el análisis de riesgo no estaba correctamente evaluado. Es decir, tengo un análisis de riesgo de una instalación en concreto, pero se produce un accidente, un incidente en la misma y veo que ese riesgo no lo tengo evaluado o, pese a que está evaluado, sigue ocurriendo, con lo cual le puedo analizar nuevamente, ¿vale? Y proponerle medidas adicionales a las que ya tenía, con lo cual ese programa de implantación y evaluación de riesgo es susceptible de mejora y de revalidación como tal, ¿vale? En resumen, la identificación y evaluación de riesgo parte para intentar identificar y evaluar los riesgos de nuestras instalaciones, tanto existentes como futuras. Necesito conocer cuáles son los peligros, qué probabilidad de ocurrencia puede haber y qué consecuencias puede tener para plantear el siguiente bloque que vimos de la metodología PCM, que es la gestión de los riesgos, ¿vale? Que como vemos ahí es el bloque más numeroso de cualquier metodología PCM y en este caso en el Energy Institute
plantea 11 elementos o 11 pilares para la correcta gestión de los riesgos en base a los que hemos identificado y evaluado en el bloque anterior. Por poner un ejemplo, para que veáis la importancia de estos elementos, pues el 1 es manuales de operación y procedimientos operativos, el 5 es gestión del cambio y gestión de proyectos, el 6 disponibilidad de la operación puesta en marcha en proceso, el 9 elementos críticos de seguridad, ¿vale? Son elementos que van a determinar la gestión de los riesgos basado en la identificación y evaluación de riesgos, con lo cual son dos bloques íntimamente relacionados. Si no identifico y no lo evalúo, no lo identifico en esa fase, difícilmente lo podré gestionar en el bloque siguiente y con lo cual no tendré ninguna barrera, ninguna capa de lo que vimos en la figura del queso implementada para ese peligro que tenemos en nuestras instalaciones. Y como conclusión y sumario a este webinar, pues principalmente podemos definirlo en 5 grandes conclusiones. Los riesgos se controlan adecuadamente dentro del margen de tolerancia de la compañía. Ese es el objetivo principal de este elemento, que mis riesgos los tenga identificados, evaluados para controlarlos adecuadamente y ver si los criterios de tolerancia de riesgo se cumplen, ¿vale? El objetivo es analizar todas las instalaciones, tanto instalaciones existentes como nuevas que se puedan venir en el tiempo, como revamping o cambios de las ya existentes, con lo cual deben cumplir la totalidad de las instalaciones existentes en mi organización. Debo definir qué metodología voy a determinar o voy a utilizar en función del alcance de lo mismo y de la finalidad del estudio. No hay ninguna mejor ni peor, sino depende del alcance y de lo que vaya buscando, con lo cual mi metodología debe definir qué metodología, valga la redundancia, utilizar en cada caso, ¿vale? Dependiendo del objetivo perseguido. Muy importante es contar con personal con cualificación suficiente en técnicas de identificación y evaluación de riesgo que vayamos a utilizar y con personal, digamos, de participación en diferentes disciplinas. Y el objetivo es conseguir que el riesgo sea tolerable y en el caso que no lo sea, mejor dicho, plantear medidas para reducir ese riesgo con un responsable de implantación, un seguimiento y una valoración de la eficacia que haga o certifique que hemos conseguido el objetivo perseguido mediante esa medida y hemos conseguido que el nivel de riesgo en la evaluación determinada en la evaluación vuelve a unos valores dentro de lo que es el proceso tolerable. Y sin más, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para intentar contestar las preguntas que hayan ido surgiendo a lo largo de la ponencia. Voy a conectar la cámara y a ver si puedo. No sé si hay alguna aquí. No me sale ninguna. A ver, vamos. ¿Qué significa? Empezamos. La primera, ¿qué significa PSM? Pues Process Safety Management, sistema de gestión de seguridad de procesos en español, ¿vale? Es un sistema de gestión que se centra, se focaliza en que no se produzcan accidentes desde el punto de vista de la seguridad de procesos de las instalaciones, desde un punto de vista de la seguridad industrial, ¿vale? Cuando se habla de evaluar los riesgos, se refiere a los riesgos de las instalaciones tipo ASO o a otros riesgos, como en los de permiso de trabajo, riesgos externos, atentados. No. Cuando se habla de evaluación de riesgos, hay, por un lado, diferentes metodologías que incluye, como hemos visto, el ASO, pero también hay otras como HACCP, WATIF, etcétera. ¿Vale? Otra cosa es que en la identificación que hemos visto, cuando hemos visto lo que es la elaboración y en función del objetivo que vayamos persiguiendo, tengamos que tener en cuenta si los riesgos externos, la falta de suministro, etcétera, se han considerado. Por ejemplo, en los ASO, el fallo de suministro de servicios auxiliares se suele evaluar, o los fallos de contención también. Todo lo relacionado con límites, parámetros fuera de especificaciones también. Con lo cual, dependiendo de lo que vayamos buscando, determinaremos si es una metodología tipo ASO, si es un QRA y los factores que se ven afectados y que vamos buscando en el análisis del mismo. ¿Alguna pregunta más? Dice, en el proceso de identificación de riesgos posibles, espacializar o cartografía el área de posible afectación de una amenaza para de esta manera tener un estimado territorio posiblemente afectado y elementos vulnerables. Correcto. Como hemos visto cuando hemos analizado el tema de evaluación de riesgos,
uno de los aspectos que debemos tener en cuenta es los posibles receptores vulnerables, con lo cual debemos tener presente el entorno de las instalaciones, ¿vale? ¿Qué receptores vulnerables, ya sea de tipo personas, medio ambiente o bienes que se puedan haber afectado por un accidente en nuestras instalaciones? En el tema de cartografiar, pues depende del estudio que utilices. Hay metodologías que te permiten determinar la zona de afectación de ese accidente en las instalaciones. Por ejemplo, en un QRA o en un análisis de efectos y de alcance de efectos y consecuencias, tú vas a determinar cuál es la área afectada por el accidente. En la evaluación tú vas a determinar cuál es la área afectada. Si utilizas una metodología tipo HAZOP, ¿vale? Que va más enfocado a la identificación de peligro y a definir medidas para la probabilidad o materialización del accidente, ahí no vas a utilizar lo que es una cartografía, porque no tiene mucho sentido en base al objeto de lo que estás intentando buscar en esa identificación, evaluación de riesgo. Otra pregunta que tengo por aquí, ¿cómo se le definen los criterios de tolerabilidad al momento de evaluar los riesgos de un QRA? Pues depende. Hay en algunos países, en algunas comunidades autónomas aquí en España que tienen determinados sus valores de criterio de tolerabilidad a la hora de un QRA, ¿vale? De lo que es una CR, ¿vale? Y esos son los criterios que debes tener en cuenta a la hora de comparar con el riesgo que sale de tus instalaciones. Y en el caso de que no lo haya, o puede ser incluso que se definan por parte de la organización unos criterios de tolerancia o de tolerabilidad más restrictivos todavía que los que establece la legislación, ¿vale? Con lo cual, en este caso depende si hay algo reglamentariamente exigido y como veíamos cuando teníamos específicamente la transparencia de la matriz de evaluación de matriz de riesgo, hay que definir unos criterios de tolerancia desde el punto de vista interno de la compañía o reglamentariamente exigibles. Los reglamentariamente exigibles hay que cumplirlos sí o sí. Los que no son, los que son internos de la compañía, también hay que cumplirlos, pero no es un requisito legal, con lo cual esos criterios nos basaríamos primero en si hay algo documentalmente establecido por la legislación y si no, pues visto desde el punto de vista de los criterios de tolerancia de riesgo de la propia compañía. A ver, alguna más que haya por aquí. A ver, espérate. Dice, ¿en qué etapa se hace generalmente la comprobación ALARP? Normalmente, como he dicho, la metodología de riesgo, ¿vale? De la matriz, normalmente suele hacer un análisis preliminar, ¿vale? No es un análisis pormenorizado, lo que te permite es discriminar cuáles son los escenarios o la identificación de peligro más susceptibles de que puedan tener una mejora con la aplicación de la metodología de implementación de medidas. Digamos que es un tema de screening, ¿vale? Con lo cual se suele hacer en una fase prioritaria antes de abordar un estudio, un estudio más pormenorizado. Depende, ¿vale? De lo que estés buscando en el alcance de tu análisis de riesgo, ¿vale? Pues, primero me preguntan también por aquí, ¿cómo puedo explicar de que, cómo garantizar la evaluación de la eficacia de las acciones correctoras? Cuando tú estableces una acción correctora, lo primero que debes tener no la puedes evaluar de manera inmediata, saber que sea una medida de una causa inmediata y que tú hagas una reparación y solventes el problema con la implementación de esa medida. Pero lo normal en la implementación de estas medidas, tú lo que vas buscando es un efecto a largo en el tiempo y a largo plazo, con lo cual si es una implementación de esa medida, debes esperar un tiempo para evaluar la eficacia. No obstante, si la implementas también con un tema de un análisis cuantitativo de riesgo, tú lo que haces es evaluar primero, haces ese análisis cuantitativo de riesgo y evalúas y determinas tu nivel de riesgo de manera sin la medida, y una vez que metes esa medida dentro de la metodología, determinas si al final esa medida que has determinado y que has implantado o que vas a implantar reduce el nivel de riesgo lo suficiente como tenías establecido inicialmente, ¿vale? Con lo cual te permite saber si esa eficacia es buena o no. Pero también hay otro criterio muy importante. Si nosotros hemos dicho un nivel de riesgo y un criterio de tolerabilidad y hemos dicho que vamos a implementar una medida como consecuencia para evitar que se produzca un incidente que se nos repite mucho en nuestra instalación y que le hemos hecho una identificación, un criterio de evaluación de la eficacia magnífico es, ¿se ha vuelto a producir o no se ha vuelto a producir algún tipo de incidente relacionado con ese que habíamos analizado? Si es que no, parece que la medida es efectiva y es buena.
se ha vuelto a producir, a lo mejor se ha alargado en el tiempo, pero se ha vuelto a producir, me está diciendo que alguna de las medidas o que las medidas que he implementado no son 100% efectivas, ¿vale? A ver, ¿alguna pregunta más? Por aquí. ¿Se recomienda la utilización de normas de gestión tipo ISO 45001 y otras? Vamos a ver, como hemos dicho anteriormente al inicio, la metodología PSM está basada principalmente en accidentes graves de tipo industrial, ¿vale? No enfocándose o no focalizándose en los riesgos de tipo preventivo o de riesgos laborables. ¿Qué es aconsejable? Pues sí, ¿vale? Porque cualquier sistema de gestión que tú tengas implementado en tu organización de manera, vayamos, colateral, va a favorecer también distintamente tu sistema de gestión que estés implantando, en este caso PSM. ¿Por qué? Porque el personal va a tener conocimiento en la implantación del sistema de gestión, va a tener factores que íntimamente sean relacionados. Por poner un ejemplo, cuando tú tienes una identificación, evaluación de riesgo de tipo laboral, por lo menos ya sabes cuáles son las fases de identificación, cuál es el objetivo que vas buscando, cuáles son el objetivo final de determinar si el criterio es tolerable o no, con lo cual facilita a la hora de implementar el PSM dentro de la cultura de seguridad de tus instalaciones, ¿vale? ¿Qué es necesario? No, recomendable, sí, ¿vale? Y nada, para finalizar, me gustaría agradecerle a todos el tiempo que nos han dedicado. Espero que el webinar haya sido de su agrado. Y ahí tienen mi dirección de correo por si tienen alguna pregunta posterior que quieren realizarme. Estaré encantado de contestarle vía mail. Y sin nada más, nuevamente, muchísimas gracias por la atención prestada y esperemos vernos en próximos webinars que se realicen a lo largo de este año. Muchísimas gracias.